sentido estar aquí, reunidos para su gloria, para su honra, amén. Y quiero darle las gracias a todos los padres, amén, por ser tan diligentes en traer sus niños a la casa del Señor para que ellos puedan también aprender de la palabra del Señor. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Esa es la promesa del Señor para aquellos que diligentemente, amén, y responsablemente pues se ocupan de la instrucción de sus hijos. Las escuelas no instruyen a sus hijos, las escuelas públicas le dan solamente información sobre lo que es lo cotidiano, lo que es lo secular, pero en la casa del Señor es donde sus niños le impartimos fe a través de la palabra del Señor. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes y voy a predicar sobre el tema no hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos lo creen? Vamos a buscar en nuestras Biblias en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Yo quiero que usted vaya al versículo 37. Solamente vamos a leer el versículo 37. Y quiero que se ponga en pie en reverencia, amén, a la palabra del Señor. Es un texto, un versículo muy pequeño, pero un versículo que tiene una declaración teológica y una profundidad, amén, que encierra una promesa para todo el pueblo de Dios, amén, para todos aquellos que han puesto su confianza en el Señor, todos aquellos que hemos desarrollado la fe. Ahí hay una promesa para ti y para mí. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos al unísono, todos unánimes. Porque nada hay imposible para Dios. Vamos a leerlo una vez más. Porque nada hay imposible para Dios. Que el Señor bendiga su santa y divina palabra. Amado Dios y Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, y te doy gracias, Padre, porque qué precioso, Señor. Qué precioso estar aquí, Señor, adorándote, cantándote, Señor, permitiendo a tu Santo Espíritu, Dios, que Él hable a nuestras vidas, que seas tu Dios ministrando a nuestros corazones, Señor, y entendiendo, Padre, que tú, Señor, nos das 7 días a la semana, Señor, de los cuales te damos este día, Señor, 2 horas de este día para venir a tu casa, Dios, para adorarte, Señor, y ahora, Dios, para recibir el pan espiritual, la comida espiritual que nos fortalecerá, Dios, durante toda esta semana. Yo te pido, Padre Santo, que seas tu Dios abriendo nuestros sentidos espirituales, nuestro entendimiento, Señor. Tú abras, Señor, nuestros corazones para que nuestros corazones estén receptivos, Dios, a la voz tuya en esta mañana. Que nosotros podamos, Señor, poner atención a tu mensaje, Señor, atesorarlo en nuestros corazones, Señor, y ponerlo en práctica. Gracias te damos. Úsame, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Aquí estoy como vaso tuyo, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra. Y en el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre. Amén, amén y amén. Se pueden sentar, mis amados. Porque nada hay imposible para Dios. Tremenda declaración. ¿Sabe que el hombre ha avanzado mucho? Tecnológicamente, la educación, la ciencia ha alcanzado mucho, ha avanzado. Si retrocedemos por lo menos 100 años para atrás, o un poquito más,
no se hubiera pensado que hoy en día hubieran aviones. Que hoy en día podemos estar aquí en 4 horas, podemos cruzar el mar y llegar a otro país. Que hoy en día podemos ir a Israel, a lugares donde los vuelos son 10, 12, 20 horas, 24 horas. Y que vuelan directamente y que pueden acomodar 400, 600, 700 personas. Pero la realidad es que sí, que aquello lo que posiblemente para el hombre no podía ver que era posible, ahora es una realidad. Que ahora usted se puede comunicar a través de WhatsApp, de Facebook, en todas las partes del mundo. Y que usted puede tener conversaciones y que usted pueda tener amistades y eso. Muchos años atrás ni se pensaba que usted por una cámara podía ver a sus familiares en otro lugar, que eso es muy bueno porque ya usted pues se le alivia cierta ansiedad porque ahora usted puede ver a sus familiares y comunicarse con ellos. Que antes se usaban unas computadoras grandísimas y que ahora usted tiene un teléfono que es como una computadora, que hay tabletas y que nos gusta mucho. ¿Cuánto le gustan las tabletas? Los teléfonos. El problema de nosotros es que muchas veces no podemos vivir sin ellos y eso es un problema, pero eso es otro asunto aparte. ¿Cuándo se iba a pensar que se iban a desarrollar edificios de más de 100 pisos? Pero hoy en día tenemos edificios enormes, puentes que nos llevan de un lugar a otro. El hombre ha avanzado mucho y muchas cosas de las que eran imposibles ahora son posibles. Viaje a la luna. Ahora hay un viaje que usted paga $50,000. ¿Cuántos de ustedes están pensando dar esa vuelta por $50,000? A mí me pueden pagar los $50,000 y yo no voy. Pero la realidad es esa. Ahora, hay algo que el hombre no ha podido superar y avanzar. Y aunque sí la ciencia ha avanzado, pero todavía hay áreas que el hombre no ha podido alcanzar y avanzar. Hay enfermedades que todavía la gente se muere. Cáncer, que sí han desarrollado medicamentos, tratamientos, y que en algún momento alguna persona que le identifique un cáncer a tiempo, pues pueden salvarle, pero si lo detectan a cierta etapa, es imposible, a menos que Dios no intervenga, porque para Dios no hay nada imposible. Hay algo que el hombre no tiene la posibilidad y que para el hombre, para el ser humano es imposible hacer. ¿A qué me refiero? Me refiero a la salvación del alma. Me refiero a la naturaleza del pecado. El hombre, por más que trate de alcanzar el cielo por sí mismo, nunca podrá alcanzarlo. El hombre se ha inventado religiones donde le dicen a la gente a 5 oraciones al día, no comas ni bebas por 30 días.
haz buenas obras y ya está ganado el cielo. Y hay mucha gente que corre y dice qué fácil es entrar al reino de los cielos, o qué fácil es llegar al cielo. El hombre se ha inventado miles de cosas para poder satisfacer, llenar la necesidad espiritual que hay en él, que tenemos todos los seres humanos. Porque todos los seres humanos nacimos con una necesidad interior espiritual. El hombre es cuerpo, es alma y espíritu. Pero solamente el que lo creó es el que puede llenar toda la necesidad. Y la salvación es una de las cosas que Dios ha provisto. Es el regalo de Dios para los hombres y las mujeres que ponen su fe en el Señor. La Biblia es clara. El hombre por sí solo no puede alcanzar la bendición. Por muy buenas cosas que haga, por muy bueno que sea, nunca alcanzará la salvación ni la vida eterna. Porque esto es un regalo de Dios. La Biblia establece que el hombre nace en pecado. Pablo escribió abundantemente en sus escritos, en Romanos, en Corintios, y establece que de la misma manera que entró la muerte por un hombre, así nos alcanzó a todos. Por tanto, todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria del Señor, sin esperanza. En desobediencia. Pero Pablo también nos dice que de la misma manera entró el pecado por Adán, por un hombre, que también por un hombre entró la gracia y la justicia de Dios, el perdón de Dios. Y es a través de Jesucristo nuestro Señor. Es a través de Él y solamente por Él, por ese sacrificio en la cruz que Él hizo por ti y por mí, porque fue plan de Dios. Dios lo había trazado así para que tú y yo pudiéramos gozar de la salvación y el perdón de los pecados cuando ponemos nuestra fe en el Señor. Porque nada hay imposible para Dios. El hombre hacía sacrificios. Dios le había dado una ley al pueblo judío para que ellos pudieran tener relación con Dios. Pero nosotros sabemos que la ley en sí era limitada, era la sombra de lo que iba a venir. Y por eso, en este texto bíblico, cuando digo que es un texto profundo, un texto que es amplio, quizás nosotros podemos leerlo y podemos solamente quedarnos en el aspecto de que Dios manda al ángel Gabriel para hablarle a María, a una doncella, a una virgencita, quizás apenas de 13 o 15 años, que ya los profetas habían hablado de ella, que ella sería el instrumento que Dios escogería para traer al Salvador del mundo, que en ella iba a concebir de una manera sobrenatural, por medio del Espíritu Santo, a aquel que perdonaría los pecados del pueblo, aquel que perdonaría nuestros pecados.
que en el vientre de ella se iba a concebir el Salvador del mundo. Qué cosa tan gloriosa, mi amado hermano. Pero esta frase que le dice el ángel Gabriel cuando está hablando con María, le dice: tu prima, que no podía concebir hijos, ya tiene 6 meses de encinta. Y tú lo que vas a tener en ese vientre no es producto de una relación íntima que tú hayas tenido, sino es producto del Espíritu Santo. Todos sabemos la reacción de María. ¿Cómo podrá hacer esto? Y es cuando aquí el ángel le dice: porque nada hay imposible para Dios. En otras palabras, mis amados hermanos, ¿qué cosa Dios no podrá hacer? Cuando usted lee la Biblia desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted se va a dar cuenta de la mano poderosa de un Dios. El Génesis nos habla de la creación, de cómo fueron las cosas formadas. Qué triste que la gente no toma un tiempo y van al Génesis y empiezan a leer. Cómo Dios en el libro de Éxodo cuida de su pueblo. El pueblo que había estado 400 años esclavizados, pero que Dios había dado una promesa que Dios los iba a libertar, le iba a levantar un caudillo, un libertador, que los iba a sacar de Egipto con mano poderosa. Y todos sabemos la historia del pueblo de Israel. Dios mata a los primogénitos, excepto los primogénitos del pueblo de Israel, el hijo de Faraón, y él los suelta al pueblo de Israel para que vayan y crucen el Mar Rojo. Y allí frente al Mar Rojo, Faraón reflexiona y dice: ¿qué he hecho? ¿Por qué he dejado ir este pueblo? Y nos dice la palabra que fue tras ellos en caballos, en coches, y que el pueblo estaba allí frente a aquel mar. ¿Cómo podían ellos pasar? ¿Quién les podía salvar? El mismo Dios que les salvó a ellos es el mismo Dios que te salva a ti, el mismo Dios que te cuida a ti, el mismo Dios que me cuida a mí. Y Dios le dice a Moisés, cuando le dice a Moisés, Moisés le dice: Señor, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? El Señor le dice: Moisés, coge esa vara y divide el mar. Y dice la palabra que aquel mar se dividió de una manera milagrosa que para muchos hoy en día, muchos teólogos incrédulos que no han tenido la revelación de Dios, porque la verdad es que no han tenido revelación de Dios mucha gente, cuando interpretan y explican que eso es una metáfora, que eso es algo alegórico, que supuestamente hubo un viento, y la cosa es: ¿quién produjo el viento? Fue viento, lo dividió Moisés. La realidad que fue por la mano poderosa de Dios. Y ellos pasaron en seco. Y lo interesante es que aquellos egipcios nunca pudieron alcanzar al pueblo de Dios. Había una nube de día y de noche. De noche había un fuego que les alumbraba y que no permitía que los egipcios le alcanzaran. Dígame usted si al Dios que usted y yo le servimos es un Dios
glorioso. Y usted y yo somos parte de ese pueblo de Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dios nos cuida cuando se levantan los enemigos contra nosotros. David una vez, su suegro Saúl lo estaba persiguiendo, pero Dios lo cuidó. No tan solamente le cuidó, pero le dio que formase un ejército. Donde había la gente menos preparada, porque Dios es así. Cuando usted lee esa historia, allí había gente triste, había gente con deuda y había gente de todas clases. Pero fue las personas que Dios escogió para acompañar a David y que le dio muchas victorias a él. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Que cuando tú te sientas sola o solo en algún momento dado, no temas, te dice el Señor, porque Él está contigo como poderoso gigante. Yo soy tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. Cuando yo leí este texto, el Señor me traía a la memoria a las mujeres estériles. No había esperanza para ellas. No había método como los hay ahora. Vivían bajo afrenta. Pero Dios abrió el vientre de aquellas mujeres. Vientres que eran estériles. Se hicieron fértil para la gloria de Dios. Una Sara que a los 90 años procrea. Y de ahí sale toda la descendencia del pueblo de Israel, porque fue la promesa de Dios para Abraham. Abraham, tú serás viejo, pero para mí no hay nada imposible. Yo soy el Dios que hace todo lo imposible posible. Y tú vas a tener un hijo a esta edad. Bendito sea el Señor. Sara en un momento se rió y dijo, pero ¿cómo va a ser esto? Y algunas veces Dios nos habla de cosas que nosotros las vemos imposibles. Aquí ya no hay esperanza. Aquí ya no hay remedio. Todo esto se acabó. Pero cuando tú dices todo esto se acabó, Dios dice, ahora es que yo voy a empezar. Ahora es que yo me voy a manifestar. Ahora es que yo voy a glorificarme. Para que tú sepas que el que está en control soy yo. Para que tú sepas que yo soy el que hago. Lo hizo con Ana. Lo hizo con Rebeca. Lo hizo con muchas mujeres. Y todavía lo sigue haciendo hoy en día. Y no solamente abre el vientre para mujeres que eran estériles, pero para iglesias estériles que no han dado fruto, también Dios abre el vientre para que haya un mover del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea su nombre. Y den fruto. Pero tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios, como dice la palabra en Hebreos, que hay que creerle. Si nos acercamos a Él, usted tiene que creerle, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted lee los profetas,
Cuando usted lee el libro de Reyes y se acerca a la historia de Elías, cómo Dios hace provisión a Elías de una manera poderosa. Era imposible que Elías pudiera sobrevivir. 3 años sin llover, no había comida, y Dios se glorifica y le manda cuervos para que lo alimenten, para que tome agua del río. Y cuando se acaba el agua del río, Dios le dice: ve a la casa de una viuda, que ella te está esperando. Ve a la casa de ella, porque yo también he de glorificarme en ella y he de dar provisión a ella. Y todos conocemos la historia de la viuda de Sarepta. Cómo el profeta Elías va a la casa de la viuda y le dice a la viuda: hazme una torta para que no me muera. Y la viuda dice: no tengo, lo que tengo es un puñado de harina y un poco de aceite, porque para mí, para mi hijo, porque esto es lo único que me queda. Estaba esperando la muerte. There was nothing left. Pero cuando no hay nada, cuando se están acabando las cosas, Dios dice: yo voy a proveer. Y ella obedientemente puso su fe y dijo: yo no tengo, lo que me queda es esto, pero yo te voy a hacer lo que tú me has pedido. Y el profeta le dijo: ni la harina ni el aceite va a faltar en tu casa. Ni la harina ni el aceite va a faltar en tu casa. Cuando tú pones tu fe en el Señor, Dios hace de lo imposible lo posible. Si yo preguntara aquí en esta mañana cuántos tienen testimonio de cómo Dios ha provisto a sus vidas, estaríamos aquí todo el día. Lamentablemente muchas personas ni se dan cuenta, porque se lo atribuyen a la suerte o se lo atribuyen a otra cosa menos a Dios. El martes escuchábamos el testimonio de una hermana, cómo Dios le ha provisto de un apartamento precioso. A última hora ella llenó unos papeles, había recibido una información, se la había olvidado, se dio cuenta y en par de días sometió toda la información. El hijo creía que no iba a pasar nada, pero mami, ¿cómo es? Aquí ya tú no, ¿para qué tú vas a hacer eso? Pero cuando hay una mujer de fe, cuando hay un hombre de fe que le cree a Dios, Dios obra. Ahora, si usted se echa para atrás, Dios no se mete en esas cosas. Lamentablemente muchas veces nosotros en nuestros asuntos, hay asuntos que queremos que Dios se meta, pero hay asuntos que queremos que Dios no se meta. Y Dios tiene el poder para arreglar cualquier cosa. Lo importante es que tú perseveres en la fe. Lo importante es que tú te mantengas firmes en la palabra de Dios. Que Dios es siempre amén, sí, y que todo es en el tiempo de Dios. Que muchas veces requiere que tú esperes en Dios. Y que ese esperar nos crea cierta ansiedad y desesperación. Porque no vemos las cosas sobrando. Porque no vemos las cosas como nosotros las queremos ver y que se hagan de la manera que nosotros establecemos. Y nosotros queremos establecer un camino, una manera que Dios se glorifique y las haga. Y la quiero así, 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 Señor. Y el Señor dice: no, yo me voy a ir de esta manera porque te voy a enseñar quién soy yo. Te voy a enseñar que la provisión, que la bendición viene de parte mía. Que no es del empleo, no es de mis esfuerzos solamente,
sino es que viene de parte de Dios. Que Dios honra a los que le honran. Que cuando tú pones las cosas en las manos de Dios y las encomiendas a Dios, Dios multiplica. Esto me trae a aquel momento donde Jesús, había una gran multitud detrás de Jesús. Se había hecho de noche. Y Jesús le dice a los discípulos, denle de comer a esta multitud. Y uno de los discípulos dice, Señor, no podemos, no tenemos. Y apareció un niñito por allí con unos panes y unos peces. Pero esto no da para tanta gente. ¿Sabe cuánto dinero se necesita? ¿Cuántos denarios se necesitaban? ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Oró, los bendijo. Y empezaron a repartir y a repartir y a repartir y a repartir. Y pasaron 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000, 4000. Los niños estaban comiendo, las mujeres estaban comiendo, no se contaban. Y todos quedaron saciados, y aún después que ellos se saciaron, dice la palabra que sobraron canastas llenas de peces y de panes. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Eso es lo que hace el Señor. Pero se requiere, mi amado hermano, que usted tenga fe. La fe es vital. La fe no es una emoción. Nosotros los seres humanos nos emocionamos mucho. Y tenemos que tener cuidado, porque no se trata de emoción. Se trata de convicción, de tener fe en lo que establece la palabra del Señor. ¿Habrá algo imposible para Dios? Hay una historia muy particular. El relato se trata de una persona que está en un lecho. Y están los fariseos y los escribas. Y vienen a donde Jesús. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y los fariseos y los escribas se sintieron insultados, incómodos, molestos, porque Jesús le estaba diciendo a aquel hombre, tus pecados te son perdonados. Le dijeron, tú blasfemas contra Dios, tú ofendes a Dios. Tú estás engañando a la gente porque tú no tienes la potestad de perdonar pecados. Era algo que era solamente dado a Dios, perdonar los pecados. Porque ellos sintieron que Jesús estaba blasfemando, porque veían a Jesús solamente como un hombre natural. No creían que Jesús era el Hijo de Dios. No creían que Jesús tenía el poder para perdonar pecados. Y ellos no podían ver que Jesús era el Hijo de Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? El texto que leímos en Lucas 5:17. Nos dice la palabra que María concibió del Espíritu Santo y que había planes de Dios, planes de salvación para el pueblo, para la humanidad. El libro de Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, refiriéndose a Jesucristo. Jesucristo muchas veces decía, yo y el Padre somos uno.
Nadie puede hacer las cosas que yo hago si el Padre no me las permite. Ellos no podían ver. No podían ver que aquel que estaba perdonando los pecados. Porque si algo vino Jesús, si algo podía hacer Jesús, era perdonar los pecados. El hombre no puede perdonar pecados. Los sacerdotes no pueden perdonar pecados. Los ministros no podemos perdonar pecados. Solamente Dios puede perdonar pecados y solamente Jesús puede perdonar los pecados. Por eso es que mucha gente va y se confiesan y le dice, bueno, para que tus pecados sean perdonados, tú tienes que hacer 20 rezos. La pregunta es, ¿quién confiesa a un padre? ¿Quién confiesa a un sacerdote? ¿Ah? Por eso nosotros nos confesamos ante Dios, el único que te puede perdonar. Y Jesús le dice la palabra, conociendo los pensamientos de ellos. Cuando dice conociendo los pensamientos de ellos, es conociendo el corazón de ellos. Y Jesús le dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El hombre que no ha sido restaurado por el Espíritu Santo de Dios, por Dios, hay una tendencia hacia el mal. Y Jesús le dice, ¿por qué pensáis en vuestros corazones tal cosa? Jesús le dice, mira, para que ustedes sepan, y le hace una pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Ninguna de las dos era difícil. O sea, ninguna de las dos era fácil, porque las dos, Dios tenía que estar en el asunto. Y Jesús le demuestra a aquellos fariseos y a aquellos escribas que estaban lejos de Dios, que eran religiosos, porque el hecho de que eran religiosos no estaban cerca de Dios. Tenga mucho cuidado. No porque sea religioso es que está cerca de Dios. No porque una persona vaya a un seminario y se prepare y adquiera un título académico, maestría, doctorado en teología, está cerca de Dios. He conocido y conozco gente que tiene mucho estudio, mucha letra, pero poca revelación de Dios. He conversado con personas que me dicen que no creen en el arrepentimiento. Hay personas que me dicen, eso de los demonios es una metáfora. ¿Usted puede creer eso? Que eso se refiere a la interpretación teológica del pasaje del Gadareno. Le dice que es una metáfora que se refería a la opresión del Imperio Romano y que la gente se sentía, ¿qué disparate es este? Que eso de posesión y de demoníaca que no existe. Y yo digo dentro de mí, a este le robaron el dinero. $60,000 se lo robaron. Si yo voy a un lugar que me va a quitar la fe y que todo lo que yo leo en la Biblia lo va a cuestionar y lo va a pasar por un filtro de que y todo le busca una razón acá secular humana. Mire, yo no voy nada mejor, no voy nada, me quedo estudiando la palabra y le pido, Espíritu Santo, dame revelación. Usted lo que necesita es creerle a Dios, que eso de que Jonás estuvo 3 días en la ballena, con el pez grande, empiezan a negar todo lo que está en la Biblia. Hasta el punto que dicen que todos van a ir al cielo, que todos somos criaturas de Dios.
que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia dice claramente que hay un camino que lleva al cielo y es a través de Jesucristo. No hay otro camino. La Biblia establece que somos pecadores y que para ser un hijo de Dios tiene que nacer de nuevo, tiene que arrepentirse. Entonces, ¿cómo es posible que usted me diga que en este tiempo no se hable de arrepentimiento? Si Cristo, las primeras cosas que Cristo dijo es arrepentidos y convertidos. Juan el Bautista habló de arrepentimiento. ¿Cómo es que usted le va a decir a la gente que anda en fornicación, que anda en adulterio, que andan mintiendo, que andan haciendo maldades, que viven en los deseos de la carne, que sus mentes están corrompidas, su corazón corrompido? Todo está bien. Solamente ven a la iglesia y tú vas a entrar al reino de los cielos. Mentira del diablo. Si no se arrepiente y se convierte a Dios de corazón, puede cargar una Biblia, puede predicar, pero si no se arrepiente de corazón y da fruto, no va para el cielo. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, ¿cómo es posible que yo me pare aquí domingo tras domingo y yo le dé una explicación de un pasaje y todo está bien? Si Cristo dijo que Él vino al mundo para buscar los pecadores, para buscar el enfermo, eso implica, mis amados hermanos, que lo que hay en nosotros antes de conocer a Cristo era enfermedad, era muerte, era mal olor. Dios está aquí, estaba aquí, nosotros estábamos caminando en dirección opuesta. Por eso el apóstol Pedro, cuando predica su primer sermón, dice: arrepentid y convertíos, le dice a aquel pueblo, para que vengan a vosotros tiempos de refrigerio. Pero ha habido el evangelio se ha tergiversado. Desde los tiempos después de Pablo, donde se establece en Roma, donde aquellas personas se empiezan a convertir al cristianismo, aquellos romanos, empieza la cristiandad, el evangelio, la iglesia se empieza a corromper, a diluir la teología y a traer cosas que no tenían que ver con lo que dice la Biblia. Empieza a entrar el paganismo y hoy en día todavía pues iglesias que son paganas, iglesias paganas. Que se habla de un evangelio, pero no es el evangelio de la Biblia, porque todavía se adora imágenes y practican un montón de cosas que están fuera del contexto bíblico. Pero la palabra nos dice: habrá algo imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Y Dios es el único que puede abrir nuestros ojos espirituales. Y Dios es el único que te puede perdonar los pecados. Y si Dios te trajo en esta mañana acá y tú no has conocido a Cristo como tu único exclusivo Salvador, y has creído y te has metido en tu cabeza que es la religión la que salva, que son unos ritos que salvan, que es guardar unas ciertas cosas, no, la Biblia lo establece claramente. La salvación es un regalo de Dios que tú obtienes de parte de Dios, y no hay nada que tú puedas hacer para ganarte el favor de Dios, ni la salvación, ni el cielo, solamente poniendo tu fe en los méritos de Cristo. Y apartándote del pecado, porque arrepentirse significa que tú te apartas del pecado. Usted no puede decir: yo me arrepentí, pero sigo viviendo y pensando como antes. Tiene que haber un cambio. La palabra, el apóstol Pablo decía: porque de tal manera Pablo lo decía muy claro: aquellos que están en Cristo, nuevas criaturas son.
Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nuestra manera de pensar mundana, de ver las cosas con nuestros ojos carnales, todas esas cosas tenemos que morir a ellas y tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Usted no puede decir, yo soy una nueva criatura, pero estoy pensando carnalmente como pensaba antes. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora vengo y la suavizo. No, tenemos que cambiar. Tiene que haber cambios radicales en nuestra vida. Que la gente lo pueda notar. Que la gente pueda decir, esta es una hija, un hijo de Dios. Este es luz. La palabra dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. ¿Y qué hace la luz? Resplandece. La luz hace una diferencia. Entonces, cuando la gente nos mira, tiene que ver una diferencia. ¿Cómo? Porque me puse un vestido nuevo, un vestido diferente. No, porque nuestro caminar debe de ser diferente. Porque nuestro hablar debe de ser diferente. Ya no somos los mismos. Ya no somos las mismas. Eso de ser luz y sal en la tierra, hermano, eso es profundo. Porque eso requiere que usted tiene que analizar su vida todos los días. Y usted tiene que ver y preguntarse, ¿reflejo yo a Cristo? ¿Reflejo yo a Cristo de la manera que me conduzco? ¿Reflejo yo a Cristo en mis relaciones con otros? ¿En el trato con los demás? ¿Cómo yo trato a los demás? ¿Los trato con desprecio? ¿Me creo que soy la última Coca-Cola del mundo porque soy un hijo de Dios? Al contrario, si usted es un hijo de Dios, hermano, usted va a tener que pasar, mire, tiene que pasar por el fuego. Y si usted es un hijo de Dios, quiere decir que cuando usted lo hieren, cuando usted lo insultan, cuando dicen cosas malas de usted, usted tiene que perdonar. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Somos nuevas criaturas. Para Dios no hay nada imposible. Usted no puede decir, Dios no me puede cambiar. Dios no puede cambiar a la fulana de tal. Dios no puede cambiar a la fulano de tal. Eso es un duro de corazón. Eso es mentira del diablo. Dios puede sí cambiar los corazones. Y usted ora a Dios y clama a Dios. Y pídale a Dios y gima delante de Dios. Usted tiene un esposo inconverso, órele a Dios. Y el Señor, tócale el corazón, reviéntala, Dios mío. Así mismo, dígaselo. Está dura, reviéntala, Señor. Sí, porque hay personas que son duras, ¿saben? Hay personas que tienen el corazón como una piedra. Que no ven a Dios, que no ven a Cristo, que no ven nada bueno. Pero es por la condición espiritual. Pero habrá algo imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir el Señor en esta mañana? Que tengas ánimo. Eso fue lo que le dijo el Señor, el ángel Gabriel a María. Ten ánimo, porque el ánimo se nos va. Y tenemos que recobrar el ánimo. Y no mirar lo que nuestros ojos ven, sino mirar lo que Dios puede hacer. Así que no te desanimes. Sigue firme en el Señor. Sigue creyéndole al Señor. Dios te va a escuchar. Dios no está sordo. Hay situaciones que vienen a nuestra vida. Yo sé que hay gente, mucha gente que están batallando financieramente, sus relaciones, en diferentes cosas. Porque venimos al Evangelio y las cosas no cambian, no son color de rosa. Mucha gente dice, ven a Cristo y todas las cosas se van a cambiar. Cristo va a bregar primeramente con tu corazón.
Y tú te pones en las manos de Dios y Dios va a cambiar también. Pero las cosas no son de la noche a la mañana. Las cosas toman su tiempo, porque Dios también está tratando con nosotros. Pero Dios quiere que tú permanezcas ahí, creyéndole a Él. Que Dios va a bendecir tu finanza, que Dios va a bendecir tu relación. Que si tu esposo es inconverso, dice la palabra de Dios, por causa tuya, Dios santifica ese hogar. ¿Sabía? ¿Sabía que la palabra dice eso? Tú puedes estar viviendo con el demonio en tu casa y tú eres una sierva del Señor o un siervo del Señor. Y tus hijos, esa relación Dios la bendice. ¿Cuántos lo creen? Pero muchas veces tenemos que decirle, Señor, cámbiame a mí. Cámbiame primero a mí. Cambia primero mi corazón para que yo pueda ver a esa persona como una persona indefensa. Porque una persona que no tiene a Cristo en su corazón y actúa de una manera irracional y dice blasfemas contra Dios, es peor que un niño. Un niño no sabe lo que hace. Y una persona, si no ha tenido la revelación del Señor, usted puede esperar muchas cosas de esa persona, pero un día le va a llegar, como le llegó al apóstol Pablo. Sigue persiguiendo a la iglesia, sigue maltratando a mis hijos. Y un día el Señor lo llamó a cuenta y se reveló en el camino. Ay, Señor, tú eres el Señor. Y el Señor le dice, Pablo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. A cada persona le va a llegar el momento donde Dios trata, y llega y la persona, Dios trata. Y Dios quiere traernos con cuerdas de amor, pero muchas veces Dios tiene que poner cosas en nuestra vida para llamar nuestra atención, que nosotros podamos poner nuestra mirada a Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Así que mi amado, amada, para Dios no hay nada imposible. Póngase en pie. Póngase en pie. ¿Qué situación tú tienes? Has dicho ya, Señor, esto no va para ningún lado. Y el Señor dice, preséntamelo de nuevo. ¿Cuántas veces, Señor? Todos los días. 24 horas al día. Clama al Señor. Señor, cambia esta situación, pero si no, cámbiame a mí. Preséntale aquello que te está robando la paz. En tu hogar, en el trabajo. Hay relaciones que se han roto, fueron quebrantadas por el error de alguien, porque nosotros los seres humanos cometemos muchos errores y pecados que afectan. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios puede subsanar nuestro corazón. Quizás tú has venido aquí y tienes tu corazón roto. Te han roto el corazón. Literalmente te lo han roto. Te han humillado, te han despreciado, te han dicho cosas, te han insultado. Quizás te han dicho tú no vales nada. ¿Para qué tú sirves? Porque hay palabras, hermano, que mejor fuera que le tiraran una piedra. Hay palabras que usamos cuando nos da coraje, cuando tenemos resentimientos.
que lastimamos, que nos lastiman. Que te quitan el deseo de vivir, que ya tú no quieres creer en esa persona, no quieres creer en nadie. Pero ¿sabes una cosa? El Señor está aquí y el Señor quiere sanar tu corazón. El Señor quiere sanar tu vida. Y muchas veces eso requiere que nosotros tenemos que dejar sentimientos de odio, de rencor, de venganza. Tú eres una hija, un hijo de Dios. En ti no puede haber el deseo de vengarte. Escucha. No puede haber ese deseo. No hay otra opción. Hay que perdonar. Cierra tus ojos. Hicimos un llamado, pero si todavía tú quieres venir al altar, puedes hacerlo y entregar todo ese peso que has traído. Entrégaselo al Señor. Y dile: Señor, renueva mi corazón. No permita a Dios que mi corazón se endurezca. No permita a Dios que me llene de frialdad. Entrégaselo al Señor. Dios te trajo en esta mañana con ese propósito. Y Dios te dice: para Él no hay nada imposible. Sí, todo es posible para Él. Vamos a cerrar todos nuestros ojos. Señor y Padre nuestro, te seguimos adorando. Padre, yo no conozco los corazones, pero tú, tu Santo Espíritu, conoce lo más íntimo de nuestro ser. Conoces el dolor que llevamos adentro. Conoces las heridas, Dios. Tú conoces, Dios, todo, todo, todo. Y aunque muchas veces, Dios, se puede reflejar alegría, Dios, en nuestros rostros, pero dentro hay incomodidad. No hay paz. No hay contentamiento, Señor. Yo te pido que en esta hora, Dios, sea tu Santo Espíritu, Dios. Sea tu Santo Espíritu, Dios, sobre cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor. Que tú les ayudes, Señor, en sus hogares. Que tú les ayudes, Dios, en sus relaciones con sus cónyuges, con sus hijos, con sus familiares. Que en esta hora, Dios, ellos puedan entender que para ti no hay nada imposible. Que quizás han habido situaciones, Dios, que han quebrantado la confianza, Señor, la credibilidad. Pero tú la puedes restaurar. Restaura en esta hora. Restaura en esta hora, Dios. Que tu pueblo salga de aquí bendecido, bendecida, con nuevos ánimos, con nuevos bríos, Señor. Con nuevos deseos de vivir, Señor, de servirte, Padre. Si alguno tiene alguna enfermedad, Señor, de la manera, Dios, que tú restauraste a muchos, Señor, los sanaste, Señor, porque tú tienes la potestad, Señor, la autoridad para perdonar pecados, Señor, pero también para levantar. Yo te pido que en esta hora tú levantes, Dios,
Que ellos puedan escuchar tu palabra que dice: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate. Gente que está cansada, Señor. Gente que está lastimada, Señor. Que están, Señor, decaídos emocionalmente, espiritualmente, Señor. Padre, visita en esta hora. Oh Espíritu de Dios, sopla sobre cada uno de ellos. En el nombre de Cristo recibe la bendición del Señor. Ahí está el Señor tocándote, ahí está el Señor hablándote. Ahí está el Señor levantando tus manos sean caídas. Estabas ya a punto de tirar la toalla, pero el Señor dice: basta, largo camino te resta. Yo estoy contigo, no temas. Para mí no hay nada imposible. Para mí no hay nada imposible. Dios cuidará de ti, de tus hijos. Dios cuidará de tu familia. Dios cuidará de tu finanza. Dios proveerá tu vida. Porque es palabra de Dios. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, dice el Señor. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Yo alimenté a mi pueblo 40 años en el desierto. Le di pan, le di agua, le di carne, los alimenté, los vestí. ¿Cómo no más te voy a proveer a ti que eres hija y hijo mío? Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro Padre celestial. Porque tú nunca nos dejas, Dios. Gracias te damos, Dios, porque tus promesas son verdaderas. Y sabemos, Señor, que la obra que tú comenzaste en nosotros la habrás determinado. Gracias por tu Santo Espíritu. Abre nuestro entendimiento. Abre nuestro corazón, Señor, para poder comprender las cosas que no podemos comprender con nuestra mente finita. En el nombre de Jesús, depositamos en ti, Dios, todas nuestras cargas. Tu palabra dice: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Que en esta hora todos aquellos que trajeron cargas, que todos aquellos que viven agobiados por un pensamiento, Señor, por sentimientos, Señor, que los encadenan, que le quitan la paz, el gozo, en esta hora ellos los puedan soltar de tu presencia. Tú nos hiciste libres por medio de Jesús. Palabra dice: conoceréis la verdad, conoceréis a Cristo, y Cristo os hará libre. Declaramos, Padre, que somos libres en Cristo Jesús, que no hay ataduras del diablo, Señor, que no hay, Señor, trampas del enemigo, Señor, que no hay dardos del enemigo, Dios, los cuales tú nos puedas proteger de ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús.